Amigos de T-Vial, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición, siempre transmitiendo desde la Gerencia de Transportes y Comunicaciones de la región Callao. En esta oportunidad me encuentro acompañado del abogado especialista en temas de accidentes de tránsito y seguridad vial. Me refiero al doctor Manuel Grados. Bienvenido a una edición de T-Vial. Bueno, buenos días. Bueno, no es la primera oportunidad que nos acompaña, lo hemos tenido por acá el año pasado también, el año doctor. pasado hemos estado acá conversando del tema de seguridad vial. Bueno, y hoy día también justamente lo que nos vuelve a juntar es hablar sobre estos temas tan importantes que es la educación y la seguridad vial. Y déjenme comentarles que en una oportunidad estuve escuchando justamente un tema muy interesante que se dictaba a unos policías sobre los accidentes de tránsito para que se especialicen. Uno de los temas que estuvieron compartiendo fue justamente la cinemática del trauma. ¿Y quién era el docente? Era nada más y nada menos que el abogado, pues el doctor Manuel Grados, quien estuvo compartiendo una serie de casos muy interesantes y dijimos, bueno, queremos compartirlo también con todos nuestros amigos que nos ven a través de T-Vial. Así que esperemos que se sientan muy cómodos y esperemos que también la gente pueda entender un poco más cómo es toda esta metodología y así también evitar un poco los accidentes de tránsito, que es lo que nos reúne. Siempre buscamos sensibilizar a la población a través de estos programas. Pero primero tenemos que empezar entendiendo qué es un perito especializado en accidentes de tránsito. Esta palabra perito muchas veces lo utilizamos para saber que es una persona especializada en algo, pero quisiéramos que usted también nos pueda explicar más al detalle sobre ello. Claro, el perito viene a ser una persona, como tú lo has dicho, valga la redundancia, especializada en determinado tema. En el caso que estamos tratando es de investigación de accidentes de tránsito. En estos momentos los peritos de investigación de accidentes de tránsito, la gran responsabilidad recae sobre la Policía Nacional del Perú. Muy bien. La Policía Nacional del Perú tiene personal altamente capacitado, especializado en la investigación de los accidentes de tránsito. ¿Y por qué se está dando esto? Tenemos que recordar, lamentablemente, las estadísticas nos perjudican. ¿Por qué? Porque el accidente de tránsito a nivel mundial ya se está tomando como una epidemia, como una epidemiología, porque es una de las altas tasas de mortandad a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud nos dice que el cada vez más años va a ser más accidentes y, como usted decía, esto es una epidemia que va a ir creciendo. Que está creciendo, y si no se trata como una ciencia, como una accidentología, esto se va a desbordar. Entonces cae la responsabilidad en todos los que estamos involucrados en este tema de poder comprender, entender el accidente de tránsito para tan solo evitarlo, que no vuelva a pasar. Y en esto la policía tiene muy buenos elementos, ¿no? Y se preparan anualmente para que salgan y investiguen los accidentes de tránsito, no buscando los responsables del accidente, no, sino buscando las causas del accidente para poder evitarlos. Como muchas veces se cree, ¿no? Que a veces el efectivo policial busca el responsable y no es así. No es Básicamente así. El accidente de tránsito se investiga para saber, conocer las causas y poder evitar que se vuelvan a originar accidentes de tránsito. Ahora, ¿cuál es el procedimiento que viene a realizar un perito oficial en temas de accidentes de tránsito para poder determinar cuáles son las causas de un accidente? Bueno, hay una serie de análisis que tiene que hacer el perito, ¿no? Lo primero es tener una inspección completa de lo que es el lugar del accidente, buscar evidencias, ¿no? Preservar las evidencias. Hay varios tipos de evidencias que se tienen que preservar: las evidencias físicas, las evidencias materiales, las evidencias biológicas, y todo este conjunto de evidencias nos va a llegar a hacer un análisis para establecer una secuencia del accidente. Ahora, tenemos entendido que también existen otros tipos de peritos, ¿no es cierto? Usted nos comentaba en interno que hay toda una gama de peritos que están, digamos, estudiando un poco el tema de los accidentes. Sí, ahora, por ejemplo, ¿no? Como se está dando en nuestra sociedad, hay seguros, la ley está obligando a que uno contrate cierto tipo de seguros, a seguros vehiculares, seguros de accidentes personales. Entonces ya se está involucrando el campo privado, las empresas privadas, en verificar o en ver o en atender este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque los seguros generan responsabilidades y ellos tienen que indemnizar de acuerdo a las responsabilidades que les competen. Definitivamente. Entonces, evidentemente, tienen que tener personal especializado para que resguarden de repente los intereses propios de los contratos que celebran, ¿no? Llámese las pólizas de seguros. Entonces, ahora hay peritos de parte. Siempre han habido peritos de parte, pero ahora como la sociedad en sí, el país está creciendo, se están dando a conocer o se están produciendo, se están consumiendo más tipos de seguros, ¿no? Seguros vehiculares. El mismo seguro obligatorio de accidente de tránsito que viene del año 2000 es un seguro obligatorio.
Ajá, entonces, ¿no? tenemos... Entonces, evidentemente que hay que coordinar y ver las condiciones de ese seguro y evidentemente cómo van a aplicar las responsabilidades. Mira, justamente mientras que estamos conversando ya están llegando las preguntas y por acá nos dicen que nos han colocado en el Twitter cuál es la forma más inmediata de atender a un herido. ¿Podría de repente respondernos de alguna manera a ello? Bueno, la forma más inmediata de atender a un herido, uno, hay que basarse en lo que dice nuestra legislación. La legislación que dice es poderlo trasladar al nosocomio más cercano, ¿no? Clínica, hospital o el centro hospitalario más cercano. Si nosotros tenemos conocimiento de primeros auxilios, poder auxiliarlo, pero si no tenemos conocimiento de primeros auxilios, lo recomendable es inmovilizar a la persona hasta que venga el personal especializado, llámese bomberos, llámese paramédicos, y lo puedan trasladar, porque muchas veces nosotros al querer trasladar o al querer ayudar, agravamos más la lesión. Definitivamente. ¿No? Entonces, ese tema, por ejemplo, técnicamente se ven daños por extricación. La extricación se produce un accidente de tránsito y la persona sufre lesiones a consecuencia del accidente, pero en el manipuleo de poder rescatarla se agravan esas lesiones al no saber hacerlo. Y muchas veces ahí surgen denuncias. Y muchas veces ahí surgen denuncias, ¿no? Entonces, ese procedimiento es netamente la extricación, lesiones por extricación, ¿no? Muy bien, bueno, estamos aprendiendo con el doctor Manuel Grados y bueno, hasta el momento hemos dicho que hay una serie de peritos, vienen los peritos de parte que mencionaba, pero también tenemos los peritos que son los mismos efectivos policiales y ellos han recibido una capacitación especial. Cuéntenos un poco sobre ello. Claro, ellos reciben una capacitación especial dentro de la policía, hay un curso básico de investigación de accidente de tránsito y un curso de especialización de investigación de accidentes de tránsito y acciones preventivas. Este personal policial, antes de seguir el curso, recibe una especie de un pequeño examen, ¿no? Para ver en qué condiciones entra y al terminar su curso básico puede tener la posibilidad de seguir el curso especializado. ¿Que puede durar 3 años, 5 años? No, el curso especializado dura 6 meses. Ah, ok. 6 meses es. Y luego sale a la cancha, digamos, y empieza a hacer las investigaciones. Empieza a hacer las investigaciones. Ahora, estas investigaciones pueden llegar a tomar mucho tiempo, muchos años, puede ser... No, las investigaciones, de acuerdo al nuevo Código Procesal Penal y de acuerdo a los códigos que se están estableciendo ahora, las investigaciones se tratan de agilizar, ¿no? La investigación, cuando uno tiene todos los elementos de juicio, puede emitir una conclusión. Cuando uno no tiene los elementos de juicio, tiene que esperar todos el resultado de los análisis y las pericias previas para poder emitir su conclusión. Muy bien, entonces esa es la información que tenemos hasta el momento. También quisiéramos luego ya empezar a hablar un poco más sobre la cinemática del trauma, pero antes de ello quisiéramos que usted nos pueda compartir cuáles son las lesiones más conocidas que se dan por accidentes de tránsito, doctor. Bueno, las lesiones más conocidas por accidentes de tránsito generalmente van de acuerdo al tipo de vehículo. En un atropello generalmente van de acuerdo al tipo de vehículo que participe en el accidente, ¿no? Si es un vehículo de estructura, un automóvil, las lesiones van a ser siempre en los miembros inferiores. Si es un vehículo de estructura mediana, llámese una cúster, una camioneta rural, las lesiones van a predominar en la parte torácica, ¿no? Y generalmente las lesiones que se dan más frecuentemente son en el cráneo y cabeza. ¿Por qué? Por la proyección que hay de esta persona, ¿no? Se proyecta esta persona, al ser impactada se proyecta. Y eso es muy interesante porque ya si vamos a hablar de un nivel técnico, de análisis técnico, las lesiones nosotros las podemos dividir en lesiones de primer orden y lesiones secundarias. Para un investigador de accidente de tránsito, para un perito en investigación de accidente de tránsito, lo primero que debe determinar es cuál es la lesión de primer orden, de contacto inicial. Esa lesión va a ser muy importante porque de ahí va a partir para hacer el estudio o para poder establecer la secuencia del accidente. O sea, digamos el punto de partida, ¿dónde se ocurrió? ¿Cuál fue la primera lesión? El de primer contacto, y de ahí es el punto de partida para hacer toda la secuencia del análisis del accidente. Ahora, lo interesante es que los peritos pues pueden, en su investigación, en su estudio, determinan por qué lado fue chocada la persona, cómo, dónde empezó el accidente. Es una investigación muy interesante, ¿no? Porque puedes llegar a determinar si venía a la izquierda, si el señor estaba caminando hacia la derecha, si el vehículo había doblado, muchísimas cosas. En sí el perito de accidente de tránsito tiene que tener conocimientos básicos y evidentemente muy específicos de lo que es medicina, de lo que es ingeniería, de lo que es física, porque el accidente de tránsito es la conjunción de esas fuerzas, la conjunción de esas ciencias, ¿no? De la ingeniería, la medicina, la física.
Bueno, tenemos otra pregunta en interno justamente por lo que estábamos mencionando anteriormente sobre el proceso de manipular a una víctima de accidente de tránsito. ¿Podríamos ser denunciados? ¿Nos podrían llevar a la cárcel o algo por el estilo? No digamos porque nos podrían llevar a la cárcel, no, pero si uno tiene o va a tener la intención de ayudar a una persona, yo recomendaría de que tenga por lo menos los conocimientos mínimos de primeros auxilios para poder manipularla, ¿no? Porque sí podría, por un mal manipuleo, podría originar una lesión, podría agravar la lesión y muchas veces originar la muerte. La mejor recomendación es buscar la ayuda inmediata por parte de los profesionales, ¿no es cierto? Y también médicos, bomberos especializados. Y también ayudar a que la gente no se amontone, ¿verdad? No, que claro. Esa es una de las mejores formas de poder contribuir. Vamos a hacer una brevísima pausa comercial y regresamos aquí en tu programa compartiendo con el doctor Manuel Grado sobre cinemática del trauma. Él nos va a estar explicando con unas imágenes muy detalladas todo este tema tan importante que necesitamos entender. Volvemos. Amigos, soy Giselle Collao. Quiero saludar a todos los televidentes de T-Vial. Recordarles lo importante de cruzar por el paso de peatones, de ceder siempre el sitio cuando van en transporte público y de montar bicicleta. Es una gran alternativa, una forma de hacer deporte y también de transportarse por la ciudad. Recuerden que están en redes sociales, en Facebook, en Twitter, que pueden verlos a través del canal de YouTube. Seguridad vial, seguridad para tu vida. T-Vial. Amigos, regresamos en tu programa T-Vial gracias a la Gerencia de Transportes y Comunicaciones de la Región Callao. Les quiero recordar a todos nuestros amigos de los diversos colegios que nos están viendo en vivo y en directo en esta oportunidad que el personal de T-Vial se encuentra haciendo las tomas fotográficas correspondientes. La estaremos luego subiendo a nuestra cuenta de Facebook. Búsquennos como T-Vial Oficial. También estamos en YouTube y este programa lo grabamos y luego lo estaremos subiendo también en nuestra lista de reproducción para que ustedes puedan comprender un poco más sobre la cinemática del trauma. ¿Cómo se ha sentido hasta el momento,
cuento, doctor. Bien. Gracias por acompañarnos y por Gracias toda por la la invitación. información que nos está brindando. Ahora sí quisiéramos entrar de lleno un poco al tema de qué es la cinemática del trauma. Estos términos que de repente para muchos es novedoso y usted ya tiene años de experiencia en ello. Sí. Quisiéramos pues que nos diga pues un poquito sobre ello para poder entender poco a poco más. Bueno, cinemática, más que nada, la etiología de la palabra viene de kinema, atos, movimiento. Y la cinemática es básicamente estudia los movimientos. Tenemos que tener en consideración que un accidente de tránsito es pura física. Y no es una física complicada, sino es una física de cuarto en media, quinto en media. Es movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no? Coeficiente de fricción. Eso es lo que es la cinemática y estudia el movimiento. Estudia el comportamiento en sí del elemento hombre en un determinado espacio y en un determinado tiempo. Cómo se produce, cómo se comporta y en función a eso, qué lesiones o qué daños puede tener esa persona. ¿Con qué finalidad se realiza toda esta investigación de la cinemática del trauma, doctor? La cinemática del trauma, ¿qué nos va a dar? Nos va a, en primer lugar, las lesiones, nos va a emitir sentido de desplazamiento, nos va a emitir lesiones primarias, nos va a emitir lesiones secundarias. Un ejemplo, en caso de un choque, por las lesiones nosotros podemos determinar quién es el conductor. Se ve muchas veces de que hay un accidente de tránsito y el conductor trata de evadir su responsabilidad y dice, no, el que estaba manejando es otro. ¿Cómo llego yo a determinar o cómo puedo dentro de una investigación ver cuál era el conductor? Por intermedio de las lesiones. Las lesiones en un conductor son características. Las lesiones en una persona que ha sido atropellada también son características. Y algo de repente que siempre es repetitivo en un conductor, ¿cuál es esa evidencia que usted dice, él ha sido el conductor? Que por ejemplo, ¿cuáles son los puntos más críticos en un conductor? Las muñecas, la parte frontal de la cara, ¿no? Por ejemplo, hubo un caso hace muchos años que una persona decía que no había manejado, pero tenía las dos muñecas lesionadas y que él había ido en la parte de atrás sentado, ¿no? Y el piloto que se supone, él decía que él había manejado, no tenía ninguna lesión. Entonces por las lesiones se llega a determinar pues de que el piloto era el que tenía las manos al volante, por eso se le usa las lesiones. Qué interesante. Entonces vemos de que hay toda una investigación para determinar cuáles son las causas y consecuencias dentro de la cinemática. Dentro ¿no de la es cierto? cinemática. La cinemática básicamente se basa en los principios de la ley de Newton, que son el principio de inercia, ¿no? La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿no? Tenemos la fuerza, tenemos los coeficientes de fricción, y todo eso va a un conjunto de estudios que nos producen. ¿Qué nos producen? Generalmente las lesiones más características en los accidentes de tránsito son los traumas. ¿Qué es un trauma? El trauma es una herida o una lesión que generalmente se da por la incidencia de determinado tipo de fuerzas en una parte del cuerpo. Estas fuerzas pueden ser eléctricas, pueden ser quemaduras, pueden ser básicamente en lo que es accidente de tránsito, estas fuerzas se van a dar en los golpes, en los traumas. Entonces, nosotros utilizamos ¿qué? El tipo de trauma que tiene. El trauma tiene tres características: se puede dar por fricción, se puede dar por presión o se puede dar por compresión. Son las características básicas de una lesión por accidente de tránsito. Entonces es muy importante también determinar cuál ha sido el diagnóstico médico, ¿no es cierto? Evidentemente, el diagnóstico médico. Y ahí donde quiero resaltar algo, el perito tiene que tener los conocimientos de medicina, porque muchas veces el médico desconoce, no me refiero a que desconoce la lesión, sino desconoce el entorno de la lesión. Hay que tener en consideración, y esto creo que la mayoría que está en este mundo de la investigación me va a dar la razón, el 90% del éxito de una investigación se da en inspección del lugar. Cualquier investigación, llámese de accidente de tránsito, llámese criminal, el 90% del éxito de la investigación se da en la inspección técnico-policial que se realiza. Muchas veces el médico ve una lesión, pero el médico observa la lesión, pero no sabe de dónde viene, no sabe cómo vino, no sabe qué ir, o muchas veces el médico lo ve al paciente ya limpio, ya sin la ropa, ¿no? Lo ve en la camilla y desconoce muchas cosas, entonces el médico se sujeta simplemente a describir la lesión.
Pero el investigador es el que sí tiene esa relación causa-efecto, porque él sí sabe de qué lugar viene, en qué lugar está, entiende el contexto. Doctor, qué importante entonces es la presencia de peritos especializados, la presencia de la cinemática del trauma, porque supongo que esto ha ido evolucionando. Hace años atrás no habían todos estos recursos. No habían todos estos recursos. Usted sabe que en estos momentos estamos en una sociedad pues que día a día la ciencia va avanzando y salen cosas nuevas, ¿no? Y evidentemente en la investigación de accidentes de tránsito también. Un ejemplo concreto, por decirlo así, hasta del año 2000 para atrás, por decirlo así, nosotros aplicábamos una fórmula para determinar la velocidad en un vehículo que era mediante la huella de frenada, ¿no? Entonces nosotros encontrábamos una huella de frenada en la pista y por esa huella de frenada nosotros podíamos determinar la velocidad mínima probable. Pero como la ciencia ha avanzado tanto, hoy en día la mayoría de los carros ya el sistema de frenos que tienen es el sistema ABS. Exacto. Y el sistema ABS ya no deja huella de frenada. Entonces tiene que cambiar ahí la investigación. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos sin investigar? No, simplemente así como se va evolucionando la ciencia, nosotros también tenemos que ir evolucionando a par con la ciencia, porque hay nuevos mecanismos, hay nuevos procedimientos, ¿no? Ante este sistema de ABS, por ejemplo, ahora tenemos la famosa teoría de la deformación, la aplicación de las ecuaciones campbellianas, y es un método más exacto todavía para determinar la velocidad. Qué interesante la información que estamos aprendiendo en esta oportunidad, gracias al doctor Manuel Grados. Y tenemos unas imágenes que nos las han preparado también en la producción y quisiéramos que usted nos explique brevemente, nos haga una leyenda de lo que vamos a ver en estos momentos. Por ejemplo, acá estamos viendo un accidente de tránsito bastante aparatoso, ¿no? Que se ha suscitado y podemos ver que el vehículo está deformado por todos los impactos que han tenido. Ahí podemos apreciar que hay impactos de máximo enganche, de contacto inicial y de desenganche. Pero si vemos la otra toma, a ver si nos ayudan con la siguiente imagen. Ahí vamos a ver que hay una persona adentro, no hay parte de una persona que está aprisionada. Entonces, la cinemática, ¿qué me va a decir? La cinemática me va a decir, de acuerdo al movimiento del vehículo, cuáles han sido las lesiones de esta persona, cuáles han sido los movimientos o las lesiones previas, durante y después del accidente. De ahí podemos nosotros ver las reacciones, ¿no? Los principios, por ejemplo, las reacciones que ha tenido, la percepción posible, la percepción real de esta persona. O sea, el investigador no necesariamente está en el lugar del accidente en ese momento. El investigador va después, hace un muestreo, digamos, como usted nos manifiesta, observa las fotografías y en base a eso va haciendo el estudio. No tanto observar las fotografías, sino que el investigador tiene que hacer un estudio del cadáver, tiene que hacer un estudio estoscópico del cadáver o del lesionado. Y el estudio que hace el investigador evidentemente tiene que ser corroborado con lo que el médico legista. O sea, ustedes también están en la morgue viendo todo el tema. Evidentemente, sí. Es un trabajo bastante completo. Entonces, completo. ¿Qué pasaría si no contáramos con la cinemática del trauma, doctor? Habrían varios casos que quedarían en el área que no podríamos explicar cómo se produjo. Entonces es muy importante que podamos investigar y bueno, hacemos una invitación a nuestros amigos que nos están viendo, si desean ser especialistas, peritos en este tema tan puntual, se puede, ¿no es cierto? No hay ningún problema. No hay Usted es un ejemplo de ello y podría invitar a nuestros amigos a que también de repente se animen a poder ser investigadores y peritos en temas de accidentes de tránsito. Es más, yo los felicito a ustedes porque ustedes están promoviendo bastante la capacitación al personal policial, ¿no? Se están interesando bastante para que esta provincia constitucional deje los antecedentes de accidentes de tránsito, que veo también que se está disminuyendo bastante la accidentología aquí en el Callao, y los felicito, y creo que es toda una acción conjunta, más que nada de divulgación de las normas, de divulgación de lo que es seguridad, y para en el ámbito técnico agradecerles a ustedes porque se preocupan por capacitar a las personas, a los policías que trabajan en la región, para que más o menos tengan conocimiento de esta ciencia que es la accidentología vial. Claro que sí. Bueno, veo que también ha venido acompañado de una obra suya que justamente lleva como título Accidentes de Tránsito, Elemento Hombre. Justamente. Compártanos un poco sobre el material que tenemos aquí. Bueno, sí, este es un pequeño libro que tomé la libertad de poder juntar varios conceptos de investigación y habla del elemento hombre. Nos habla de todos los perfiles del hombre, habla de la cinemática del trauma, habla de la biomecánica del accidente de tránsito. Es un libro netamente de investigación, con conceptos básicos, ¿no?, que van a servir a que el investigador o a la persona, está dedicada también al público en general, que tenga la curiosidad de saber cómo se suscitan los accidentes de tránsito y cómo podemos evitarlos.
Qué interesante. Entonces, amigos de TV Vial, muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrevista donde hemos estado hablando, digamos, de una forma bastante genérica, ¿no? Sobre la cinemática del trauma, porque sabemos que hay temas mucho más complejos, mucho más específicos, pero estamos seguros de que ha sido de buen entendimiento para todos ustedes. Sus recomendaciones finales, por favor, doctor, a todos nuestros amigos que ven TV Vial. Bueno, evidentemente las recomendaciones... al salir a la calle tienen que tener mucho cuidado, respetar las normas, y ahora, como están de moda ese nuevo juego que ha salido, Pokémon Go. Pokémon Go, si lo quieren jugar, se les recomendaría siempre que vayan a acompañar a los padres, sobre todo que tienen sus hijos, que acompañen a sus hijos, no los dejen solos, no solamente por la alto índice de siniestralidad en cuestión de robos que pueden tener, sino por un accidente de tránsito. ¿No? Se pueden distraer. Acuérdense que la vía pública es de todos, todos la tenemos que cuidar, pero ahí es donde se suscitan los más altos riesgos de siniestros que pueden haber, ¿no? Entonces hay que ir con cuidado siempre en la vía pública. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Gracias por invitarme. Esperamos contar con usted con usted en una próxima oportunidad hablando sobre una diversidad de temas que sabemos que usted nos podría ayudar muchísimo. Gracias por Muchas gracias. Gracias a todos nuestros amigos. Recuerden que este programa lo grabamos y luego lo estamos también subiendo a nuestro canal de YouTube para que todos ustedes lo puedan disfrutar una y otra vez. Será con nosotros hasta una nueva edición. ¡Chau!